Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Eléctricos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Notas prácticas sobre evaluación y control de peligros eléctricos. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Patarroyo, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Wilmer. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en nuestra comunidad de prevención del riesgo eléctrico. Ya vamos avanzando en este año que entró a su recta final. Igualmente, pues también hemos entrado a nuestra recta final dentro de la ruta del conocimiento. Abordamos hoy nuestro quinto tema de los 7 que planteamos cuando iniciamos esta ruta del conocimiento. Hoy vamos a hablar sobre notas prácticas de evaluación y control de peligros. Ya en las sesiones anteriores hemos repasado cómo se identifica, cómo se reconoce el peligro eléctrico en nuestras áreas de trabajo, cómo se relaciona ese peligro con el entorno de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí vamos avanzando poco a poco. Como les he mencionado, y aprovecho en este punto para recordarles, si no han tenido posibilidad de ver las 4 sesiones anteriores, no se preocupen, no van a llegar perdidos a esta sesión, porque pues los temas son, a pesar de que interactúan, pues se han diseñado de una manera que se puedan ver como módulos de una manera independiente. Y de igual manera, pues en Posipedia, visitando a Posipedia, www.posipedia.com, van a encontrar las presentaciones anteriores y una gama de información, de recursos, de material que queda igualmente en la bibliografía, tanto del peligro eléctrico como de muchos temas apasionantes que tiene la ARL positiva para nosotros. Entonces, como les menciono, ya vamos avanzando, vamos por el quinto tema, vamos llegando a la culminación de esta ruta del conocimiento. Muy contento por la participación de todos ustedes y esperamos pues que hacia el final, en un mes aproximadamente, pues estemos dándole feliz conclusión a esta ruta del conocimiento 2022 y estemos preparando lo que viene para el 2023. ¿Cómo vamos a desarrollar esta sesión, esta acción educativa el día de hoy? Vamos, como ustedes ya deben estar acostumbrados y ya lo conocen, vamos a desarrollar 3 momentos muy bien diferenciados. Inicialmente vamos a hacer una evaluación de sondeo, un sondeo inicial que nos permite revisar, de acuerdo a los objetivos que les voy a mencionar en un momento, donde hay una mayor profundidad del conocimiento y donde se requiere, de acuerdo a la audiencia del día de hoy, que el conocimiento sea como reforzado. Entonces, esto nos permite, debido a lo corto del tiempo que tenemos, pues saber dónde vamos más lento y dónde podemos ir avanzando con un poco más de dinamismo. Posteriormente, pues hacemos esa presentación magistral, esa presentación de las diapositivas, esos comentarios sobre las notas prácticas para la evaluación y control de los peligros eléctricos. Y finalmente, hacia el final de la sesión, volvemos a aplicar la evaluación inicial para poder hacer como ese feedback, esa retroalimentación y esa comparación del conocimiento con el que llegamos a la sesión y el conocimiento con el que terminamos, haciendo la aclaración de las preguntas, haciendo la retroalimentación de esas preguntas. En el primer momento, en la evaluación inicial, en el sondeo inicial, no hacemos la retroalimentación, simplemente quedan ahí planteadas, pero en el sondeo inicial sí damos las respuestas para poder dejar
total claridad y cumplimiento de los objetivos que nos proponemos. Bueno, ese es el preámbulo, esa es la metodología, esa es la dinámica que vamos a emplear en esta hora que vamos a estar acompañándolos. Entonces, los dejo con Wilmer para que aplique ese sondeo inicial. Wilmer, ¿me colaboras por favor con el sondeo? Claro que sí, ingeniero. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y un sondeo al final de nuestro evento. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, son situaciones que indican presencia de peligros eléctricos. A. Disyuntores accionados y fusibles quemados. B. Herramientas, cables o conexiones que se recalienten. C. Las respuestas A y B son correctas. Les daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Disyuntores accionados y fusibles quemados, un 4% de respuesta. B. Herramientas, cables o conexiones que se recalientan, un 13%. C. Las respuestas A y B son correctas, un 83% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿un ambiente seguro se logra cuando? A. Se corta la corriente antes de trabajar. B. Se trabaja en líneas vivas. C. Se trabaja con supervisión. Igualmente 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Se corta la corriente antes de trabajar, un 70% de respuesta. B. Se trabaja en líneas vivas, un 9%. C. Se trabaja con supervisión, un 21% de respuesta. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nos dice nuestra tercera pregunta, ¿una sobrecarga eléctrica se controla? A, con el uso de disyuntores. B, con el uso de fusibles. C, las respuestas A y B son correctas. 15 segundos para dar respuesta a nuestra tercera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, con el uso de disyuntores, un 6% de respuesta. B, con el uso de fusibles, un 14%. C, las respuestas A y B son correctas, un 80% de respuesta. A todos muchísimas gracias por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Patarroyo. Bueno, muchas gracias, Wilber. Bueno, hay bastantes oportunidades allí para aclarar los temas, especialmente en la segunda pregunta, que bueno, ahí puede haber una confusión porque hay dos elementos que pueden ser muy importantes para lograr un entorno seguro, pero en general, pues esperamos que en este recorrido, pues podamos tener una claridad total de los objetivos que nos estamos proponiendo. Pues, ¿cuál es el objetivo general? No es otro que comunicar los elementos fundamentales para la evaluación y control de los peligros eléctricos. ¿Cómo se hace esa evaluación? ¿Cómo podemos evaluar si hay peligro o no hay peligro? Y obviamente, pues si recordamos el decreto 1072 sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues nos dice, vean, usted tiene un peligro, cualquiera que sea, y usted tiene que el peligro identificarlo, evaluarlo, valorarlo y controlarlo. Y para el control, pues también tiene varias herramientas, que es la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal. Y cuando nos dice, bueno, para identificar y evaluar los peligros, todo empleador debe establecer una metodología que sea probada, que sea sistemática, que sea acorde con su actividad económica,
que le permita precisamente ese proceso, hacer una identificación de peligro y hacer una evaluación y valoración del riesgo. Pero es que cuando estamos en el día a día, cuando estamos en contacto con el peligro, pues empezar a pensar, bueno, cuál fue la metodología y cómo es la aplicación, y entonces cuál es el grado de peligrosidad y cómo hago, pues sí, a mí me dieron como una capacitación y dónde está la identificación de peligros y la matriz de peligros, y entonces la probabilidad y la consecuencia, y si es inminente, y si es probable, muy probable, y la consecuencia, si son lesiones menores. Entonces, pues eso en el día a día, cuando estamos en el trabajo, pues no, como que no interiorizamos mucho ese tema, como que ese tema es más para el encargado de seguridad, para el encargado del sistema de gestión, para ser el encargado de evaluación y valoración de todos los riesgos de la compañía para poderlos priorizar. Pero nosotros como usuarios de ese peligro específico que puede ser un riesgo cuando entra en contacto con nosotros, que es el peligro eléctrico, pues qué herramientas tenemos o cómo podemos hacer esa evaluación del peligro. ¿Cómo podemos evaluarlo no tanto numéricamente, cuantitativamente, que nos dé un número, sino cualitativamente, cómo podemos evaluar si el peligro es alto, si es medio o bajo, o es más, ni siquiera evaluarlo cualitativamente, sino simplemente hacer una evaluación de ¿hay peligro o no hay peligro? ¿Cómo puedo desarrollar esa habilidad? Y hacia allí vamos a hacer esa comunicación de saber si hay peligro o no hay peligro, y el control también, pues cómo podemos hacer o cómo no podemos hacer ese control. Vamos a hacerlo de una manera como muy práctica, con unos tips muy prácticos. Obviamente también vamos a hacer ese recorrido, con esa metodología sistemática, con esa metodología que nos ayuda a cuantificar numéricamente el peligro, porque pues es importante que también conozcamos cuáles son las herramientas que podemos tener como empresa en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los objetivos específicos que nos hemos planteado para el cumplimiento de este objetivo general? El primer objetivo específico está en repasar esas notas prácticas, como les acabo de mencionar, esos tips, esos aspectos prácticos para evaluar y controlar los peligros eléctricos, más allá de la metodología sistemática que nos puede traer a través de la GTC 45, cómo podemos repasar esas notas prácticas. Entonces, de esa manera lo vamos a manejar. Nuestro objetivo específico número 2 es hacer esa comunicación de cuáles son las acciones de control para los peligros eléctricos en las actividades laborales. Es muy importante, después de hacer la identificación y evaluación, pues no quedarnos allí, sino llegar a hacer ese control. ¿Cuáles son esas medidas de prevención que podemos desarrollar para poder evitar el peligro eléctrico? Y nuestro objetivo específico número 3 es poder conocer las condiciones para la evaluación de los peligros eléctricos en los lugares de trabajo. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos para poder evaluar el peligro en los sitios de trabajo? Bueno, vamos a empezar con un poco de teoría, con unas consideraciones, con unas reflexiones que son muy importantes en el momento de hacer esa evaluación del peligro. No sobra decir que es de gran importancia identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos. Cualquier peligro, cualquier riesgo que tenga una persona en su actividad diaria, llámese eléctrico, llámese mecánico, llámese biomecánico, llámese de bioseguridad, llámese de peligros de higiene por ruido, iluminación, etcétera, peligros locativos, todos son importantes y todos hay que controlarlos. Pero cuando estamos abordando y nos estamos enfrentando a una actividad de alto riesgo, a una tarea de alto riesgo, que es el contacto con energías vivas, el contacto con redes vivas, el contacto con líneas que pueden hacer que por nuestro cuerpo pase esa corriente, pues esto toma mayor relevancia. Entonces es de suma importancia hacer esa identificación de peligros, evaluar y valorar las instalaciones eléctricas para poder tomar esas medidas preventivas y garantizar la seguridad de las personas. Y cuando suceden eventos
contingencias, circunstancias, accidentes por cuenta del contacto con esta energía eléctrica, pues no solamente se ven afectadas las personas, sino también se ven afectadas los animales, la vegetación y en general el entorno, dependiendo de la magnitud de la situación que se presenta. Entonces, es muy importante considerar que después de hacer ese primer paso, que es el reconocimiento de los peligros, que vuelvo y les repito, están por ahí en una presentación que hicimos en días anteriores y la pueden consultar en Posipedia. Después de hacer ese reconocimiento, esa identificación de los peligros, pues el paso siguiente es muy sencillo, es evaluar el riesgo de ese peligro. Recordemos que también por ahí veíamos la diferencia entre peligro y riesgo, que cuando hablamos de peligro, estamos hablando de la condición o circunstancia que está presente. Pero cuando hablamos de riesgo es cuando ya hay una probabilidad y una consecuencia, es decir, hay la posibilidad de que una persona entre en contacto con esa condición y circunstancia. Entonces, peligro, condición y circunstancia, riesgo, el contacto de la persona con esa condición y circunstancia. Ahí es donde se genera el riesgo. Entonces, solo allí es donde se puede llegar a controlar los peligros, habiendo hecho una correcta identificación y una correcta evaluación. Esto se debe hacer en toda etapa, en todo proceso, pero especialmente cuando hay una operación, una construcción, un mantenimiento, una operación nueva y la estamos abordando. Todas ellas deben abordarse desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. No solamente desde el punto de eficiencia del proceso, de eficiencia de la actividad, sino de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo puedo desarrollar una labor eficiente de seguridad cómo puedo desarrollar una labor eficiente en una actividad de alto riesgo? Y cuando digo eficiente, no solamente es con los recursos esperados, en el tiempo esperado, con los resultados esperados, sino que involucre también dentro de esos resultados esperados que no tenga siniestralidad, que no tenga accidentalidad. Entonces, es importante hacer esa evaluación de cualquier técnica nueva de construcción, mantenimiento, etcétera, en el entorno, en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. Igualmente, cualquier aspecto que se aplique, cualquier aspecto que se proyecte, cualquier elemento que se implemente, cualquier técnica que se implemente debe ser socializada, porque no sería útil, no sería práctico determinar cuáles son los aspectos de seguridad y salud del trabajo que se deben abordar en un trabajo, en una actividad de alto riesgo, si no se socializa y si las personas que van a ser usuarias del riesgo, cuando digo usuarias del riesgo son las personas que van a estar expuestas al riesgo, pues no conocen esas medidas de intervención. ¿Cuál es la mejor manera? Pues desde la misma creación de esos aspectos preventivos, hacer esta socialización con los trabajadores, con los usuarios del peligro, con los usuarios del riesgo, hacer esa interacción. Porque de esta manera, discutiendo, planeando, planificando las tareas, pues se determina la mejor manera de hacer la evaluación y el control del peligro involucrando a los compañeros de trabajo. No es necesario correr riesgos, no es necesario arriesgarse, no es necesario decir, bueno, pues vamos ahí sobre la marcha, vamos viendo cómo funciona. No, todo tiene que obedecer a un proceso muy riguroso de planificación y es allí, en esa primera etapa, donde se toman esas primeras acciones o esas primeras decisiones, como por ejemplo de etiquetado y bloqueo. De etiquetado y bloqueo. Bueno. ¿Qué consideraciones hay que contemplar en la evaluación y control del peligro eléctrico? En primer lugar, pues hay que tener un conocimiento de una metodología acorde con las características de la circunstancia identificada. Eso lo vamos a ver más adelante.
antes de esa metodología, pues vamos a dar como unos tips, unas consideraciones para evaluar el riesgo de una manera práctica, como esas notas prácticas que estoy mencionando. Pero adicional a eso, pues para hacer esa evaluación y valoración correcta, darle una cuantificación, pues es importante tener conocimiento de esa metodología, planear la estrategia de los modelos a emplear para la identificación y desarrollar esa identificación de acuerdo al desarrollo del proceso. Hacer ese reconocimiento de acuerdo a eso. Después de esto, pues hay unas exigencias que deben ser interiorizadas, esas exigencias deben ser tenidas en cuenta. Y es que la persona que vaya a hacer esa identificación de peligros, pues debe tener un conocimiento del área, debe conocer cuáles son los aspectos que están presentes en el área para que no se le quede ninguna consideración por fuera. Igualmente, pues el conocimiento de normas, regulaciones y códigos relevantes, porque pues para una persona que no trabaje específicamente en el sector, le puede parecer que no hay ninguna circunstancia a contemplar, pero con el conocimiento de normas, regulaciones y códigos relevantes, ahí estamos dándonos cuenta que estamos haciendo la violación específica de una norma o una regulación. También es muy importante como exigencia tener claro cómo se hace un proceso de observación de tareas, cómo podemos revisar paso a paso una tarea, cómo podemos desglosar las actividades, cómo podemos desglosar las áreas de trabajo para así mismo hacer la intervención respectiva y hacer y conocer el proceso de intervención del riesgo. Y por último, pues no dejar esto únicamente como las acciones, sino también dejar el registro. Y el registro es a través de la elaboración de un método para elaborar los informes, para que quede el registro, para que se pueda utilizar esa información para futuros controles, para futuros procesos, para temas de capacitación, de inducción, de reinducción, etc. Ahora, si abordamos la pregunta, ¿cómo evaluamos un riesgo? ¿Cómo podemos evaluar un riesgo? Si le preguntamos al encargado de seguridad y salud del trabajo, al inspector de seguridad, al CISO, al HSE, pues dice, no, pues es que aplicamos una matriz de peligros y nos podemos apoyar en la GTC 45 o hay una metodología que podemos descargar y esa metodología me analiza cuál es la probabilidad y cómo es la consecuencia y ahí entonces podemos evaluar el riesgo. Sí, eso es cierto y eso hace parte de esas exigencias y requerimientos que veíamos hace un momento, donde indica hay que escoger una metodología acorde a la situación a evaluar. Pero pues es que se trata de dar de esas notas prácticas. Se trata de dar esos tips en los cuales estamos identificando si hay o si no hay riesgo. ¿Cuáles son esos tips? Entonces, pues después de reconocer el peligro y que hay un peligro, pues hay que empezar a evaluarlo. ¿Cómo se evalúa? A través de estas notas prácticas. Evidentemente, pues si hay cables expuestos, un cable expuesto se debe reconocer como un peligro. Si hay un cable expuesto, pues no podemos pensar, no, no está energizado, si está energizado, no, está expuesto. Y al estar expuesto, pues ahí hay un peligro. Si los cables están expuestos a una altura superior a los 4 metros, pues ahí decimos, no, el riesgo es bajo porque no entra en contacto, no hay una posibilidad de arco, está muy lejos como para que entre en contacto con la persona. Está la condición, pero el riesgo no existe porque no hay posibilidad de que entre en contacto con el individuo. Si el
si va a estar trabajando la persona ya cerca al techo, cerca a la cubierta, cerca a esos 4 metros o más donde está ese cable expuesto, pues seguramente ahí ya vamos a considerar no que el riesgo es bajo, sino que el riesgo es alto. Ahora, si se manipulan conductores metálicos que pueden, o elementos metálicos en ese proceso, que pueden entrar en contacto con ese cable expuesto, pues el riesgo sube aún más. Si hay humedad, pues hay aún más. Entonces, ahí empieza uno a evaluar si el riesgo, esa condición de peligro ya es un riesgo y es alto, es medio o bajo. Esos peligros o esas condiciones y circunstancias deben ser evaluadas permanentemente porque esas condiciones cambian y están cambiando, son dinámicas y cambian permanentemente. Las combinaciones de diferentes peligros aumentan el riesgo y aumentan de una forma exponencial. No podemos decir que es que una condición sumada a otra y sumada a otra y sumada a otra va a dar un resultado. No, una condición multiplica y potencializa a otra. Ni siquiera eso, son factores, sino son exponentes una de otra y así se va agravando o exponencialmente incrementando las condiciones. El uso incorrecto de una herramienta, la falta de una puesta a tierra, la herramienta averiada, el cable expuesto, todo esto no va a decir sumado, sino unido, pues terminan potencializando unas situaciones con otras. Y si eso le sumamos o le adicionamos, que no quiero usar la palabra sumar porque es que en realidad no es una suma, pero si a esto igualmente está ahí una condición de humedad, pues va a ser mucho más peligroso. Muy bien, entonces hay que tomar decisiones acerca de la naturaleza de los peligros y hacer un uso correcto de esa información para poder mantenernos a salvo de esos peligros. Ahora, hay muchos tips, muchas notas, muchas más situaciones que podemos considerar en el momento de evaluar el riesgo. Hay como claves, hay como pistas que indican que existe un peligro eléctrico. Por ejemplo, si el interruptor de circuito por falla tierra, que se conocen como el ICFT, esos interruptores que tienen los circuitos que nos ayudan a dispararse para evitar el contacto eléctrico, pues está accionando continuamente. Cuando se utiliza una herramienta eléctrica, pues quiere decir que hay una falla de alguna manera y que existe un problema. Entonces, no se puede hacer que lo reprogramamos, lo punteamos y seguimos trabajando como si nada hubiera fallado, porque ahí hay una pista, y hay una pista que nos indica que hay una situación que tiene que ser corregida. Hay que tomar una decisión de una acción a tomar para poder controlar ese peligro. Igual, pues además de esto, que nos esté saltando permanentemente un ICFT, pues hace que nos dé pistas para que identificar que la situación no está correcta. Disyuntores accionados, los fusibles fundidos, muestran que no está circulando demasiada corriente o que hay una falla en el circuito. Muy bien. Igualmente hay muchas situaciones que indican la presencia de peligros. Por ejemplo, disyuntores, como les decía, que se accionan y fusibles fundidos. Eso da pistas, eso da claves que no hay situaciones de una manera correcta. Significa que está circulando mucha corriente y si hay mucha demanda de corriente por un equipo que normalmente no tenía esa demanda, pues hay una situación anómala que debe ser investigada más a profundidad. Entonces, primero, pues hay que reconocer que hay un peligro, pero para poderlo controlar y para poderlo controlar de una manera correcta, hay que identificar, se necesita y se requiere identificar cuál es la causa de este peligro. Hay otras situaciones igualmente que hay que entrar en consideración. Y es, por ejemplo, si existe una herramienta eléctrica, un electrodoméstico, un cable, una conexión que se recalienta, que sentimos que se calienta más de lo normal, pues indica un mal funcionamiento de ese circuito eléctrico, o que hay mucha corriente en el circuito, o que el equipo, los elementos, el cableado, etcétera, no están de acuerdo a la capacidad que debe manejar ese equipo. Por lo tanto, hay que hacer una evaluación de esa situación y determinar cuál es la causa para poder hacer su control.
Un cable de extensión que se recalienta puede indicar la presencia de mucha corriente para el calibre de ese cable, que existe un cortocircuito de alguna manera que está haciendo que se recaliente. Es una situación anómala. Por lo tanto, se debe decidir la acción que se necesita tomar. Un cable, una caja de fusibles o una caja de conexiones que se recalienta. Cualquier elemento dentro de la conexión, dentro del circuito que se recaliente, pues indica que hay una anomalía y que debe funcionar. E incluso puede llegar a calentarse tanto que empieza a sentirse ese olor a quemado, a caucho quemado o a material quemado, a ese material aislante que se sobrecalienta, y ahí indica que debe realizarse algún tipo de corrección. Los materiales aislantes pues son susceptibles, no son de un material que dure para siempre, se desgasta con el tiempo, se deteriora, tiene una fatiga natural dentro del tiempo y pues puede presentarse desgastado, deshilachado, dañado, raído, con abrasión, y si se presenta pues alrededor de cualquier cable pues puede haber una fuga de corriente allí y pues nos puede ocasionar un choque eléctrico. Entonces ese es otro elemento que hay que considerar. Como ya lo mencioné, este interruptor de corriente por fuga a tierra, interruptor de circuito por fuga a tierra que se acciona, pues también indica que hay una fuga, que hay un problema y que hay que solucionarlo. Y no se soluciona pues reconfigurándolo, puenteándolo, cambiándolo, sino pues haciendo un análisis correcto de esa carga de corriente para poder tener los elementos de seguridad que me apoyan para evitar el accidente. Entonces, primero se debe determinar cuál es la causa probable de esa fuga, reconociendo todos los peligros que pueden contribuir a la situación, y segundo, pues decidir qué acción se va a tomar de acuerdo con esta situación. Fíjense que de los elementos que hemos hablado, esos tips van muy relacionados a las condiciones de seguridad, a las condiciones inseguras, a las condiciones del entorno, porque finalmente allí es donde nace como ese dominó que hablan algunas teorías de un accidente, por una condición insegura que genera un incidente, el incidente un accidente, el accidente una lesión, la lesión pues puede llegar a una fatalidad. Entonces, ¿qué nos indica la lógica? Paremos las condiciones inseguras, detectemos las condiciones inseguras y actuemos con las condiciones inseguras, porque ahí interrumpimos esa ficha del dominó de pasar de la condición insegura al incidente, al accidente, a la lesión y a la posible fatalidad. Entonces, sencillamente, eliminamos o disminuimos las condiciones inseguras, detenemos la caída de esa ficha del dominó para poder hacer el control. Ahora, si nos vamos un poquito a los aspectos más técnicos de lo que ya la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo debe realizar para evaluar el riesgo, pues nos vamos a las metodologías que existen para la evaluación y valoración del riesgo, que es una metodología que busca cuantificar, darle un valor a la probabilidad de que ocurra un evento y otro valor a la gravedad de las consecuencias. Y de una manera matricial, hacemos ese análisis de probabilidad y consecuencias, mezclamos con una matriz que no es otra cosa que multiplicar los valores de probabilidad y consecuencia para determinar el grado de riesgo. ¿La probabilidad dónde está? En los actos y condiciones inseguras, en la acción que realiza la persona de una manera insegura o la condición insegura. Si encuentra la condición insegura, ahí está la condición, pero si se decide trabajar sobre esa condición insegura, pues ahí también hay un acto inseguro. Se denominan también actos o condiciones subestándar. A mí no me gusta denominarlo mucho subestándar, porque si no hay un estándar, pues entonces dice, no, esto no era subestándar, porque como no hay un estándar, entonces no podemos saber si está por encima o por debajo del estándar. Entonces es preferible llamarlo de acto o condición insegura. Y las consecuencias, pues hay toda una gama que la misma situación puede ocasionar, desde accidentes menores, pérdidas a la propiedad, daños materiales únicamente, o la mezcla de accidentes y pérdidas, y en esa gama de accidentes, esa gama de consecuencias, pues puede haber incapacidades parciales, incapacidades permanentes parciales, incapacidades temporales, invalidez o incluso llegar a muerte o a múltiples muertes. En este gráfico, y creo que más adelante podemos ver otros,
viene un poquito explicado como esa teoría del dominó aplicada a la evaluación del riesgo, no aplicada a la consecuencia que a partir de la condición insegura llegábamos a la posible fatalidad, al accidente y la posible fatalidad, sino sino que va enfocada al nivel del riesgo. ¿Cómo se llega al nivel del riesgo? Entonces, este dominó aplicado hacia el nivel del riesgo va que hay un inicio de una deficiencia. Esa deficiencia llega a o se mezcla con una exposición. La deficiencia se conoce como los peligros no identificados o los peligros identificados versus las medidas preventivas o las medidas de control. Entonces, si hay unos peligros que se identifican y hay unas medidas de control que pueden ser suficientes o pueden ser insuficientes, pues se puede presentar una deficiencia. Cuando hay peligros identificados y hay medidas de control, cuando las medidas de control son eficaces, pues sencillamente no hay una deficiencia, no se evaluaría. Pero cuando esas medidas de control no sobrepasan o no absorben los peligros identificados, es cuando se presenta una deficiencia. Si se presenta la situación y por otro lado hay una exposición, porque en la deficiencia tenemos los peligros, pero cuando hay una exposición, ahí ya tenemos el riesgo. Y eso me va a generar una probabilidad. La mezcla de la deficiencia y con la exposición me genera una probabilidad y ahí ya tengo un primer elemento para analizar. Por otro lado, el otro elemento viene con la consecuencia y es el análisis de cuál es el resultado de esa exposición. Cuál es como esa gravedad a la que se puede llegar. Qué tan severa puede ser la materialización del evento. Y cuando la uno con la probabilidad, pues me da ese nivel de riesgo. ¿Okay? Ahí hago la evaluación del riesgo. Entonces, de una manera más gráfica, puedo determinar que el nivel de riesgo, pues me haya el nivel de eficiencia con el nivel de exposición, por el nivel de consecuencia, ahí llego a ese nivel del riesgo para poder priorizar diferentes situaciones y saber sobre cuál voy a intervenir inicialmente. Esta es la escala que presenta el modelo, es una escala muy práctica, es una escala muy sencilla. Cuando estamos hablando del nivel de eficiencia, como les decía hace un momento, si no se ha detectado consecuencia alguna, es decir, esa comparación de los controles aplicados versus la situación encontrada, pues es más efectivo el control, es mayor el control que la situación, pues es bajo, no se ha detectado consecuencia alguna, se tiene controlado, por lo tanto no hay deficiencia, y si no hay deficiencia y estamos evaluando un nivel de deficiencia, sencillamente no se valora. Pero hay otra situación que podemos cuantificar con el número 2, cuando se ha detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es alta y allí también se puede presentar esa situación media. Se valora, como les decía, con el número 6. Número 2. ¿Cuándo decimos que es alto? Pues si se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas y la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja. Entonces ya empieza a haber una superioridad entre las consecuencias que se pueden presentar y las medidas preventivas existentes. ¿Y cuando decimos que puede ser muy alto? Pues cuando hay peligros que determinan como posible la generación de incidentes y consecuencias muy significativas, incapacidades permanentes o fatalidades, y simultáneamente el conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo resulta totalmente ineficaz. Entonces tenemos baja efectividad en las medidas de control y un alto grado o una alta posibilidad de generación de incidentes y accidentes. ¿Cómo se califica la exposición? La exposición se puede calificar de esporádica, ocasional, frecuente o continua. También dando 4 valores del 1 hasta el 4 y pues sus definiciones de esporádica, ocasional, frecuente o continua pues muy clara. Sin embargo, pues va desde continua cuando no hay interrupción o varias veces con el tiempo prolongado durante la jornada laboral, o esporádica cuando se presenta de una manera irregular, de una manera eventual. Esta matriz, entonces,
podemos colocarlo, estos valores encontrados de 2, 6 y 10 y 4, 3, 2, 1, lo ponemos en una sola matriz y la cruzamos. La cruzamos en una matriz que vamos a denominar nivel de probabilidad. ¿Cómo se halla el nivel de probabilidad? Donde se crucen los valores, donde encontremos un nivel de eficiencia 10, que ya lo definimos, que era muy alto con controles ineficaces, y un nivel de exposición continua. Entonces, que lo calificamos como 4. Entonces decimos que el nivel de probabilidad es muy alto porque me da valor de 40. Y así simultáneamente cruzamos todos los valores y damos como un semáforo 3 categorías: muy alta, la probabilidad muy alta, la probabilidad medio moderada y la probabilidad baja. Donde baja va únicamente de 2 a 4, medio de 6 a 8, alta de 10 a 18 y muy alta de 24 a 30, y tiene su propia interpretación, que obviamente la interpretación sale de determinar, por ejemplo, si es muy alto porque la situación es muy deficiente, con bajas condiciones de control, con controles muy ineficaces, poco eficaces del control, y con una exposición muy frecuente. ¿Y qué sucede? Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia, precisamente por esa situación, y cuando es bajo, pues todo lo contrario, hay una situación que es mejorable, una exposición baja, es esporádica, los controles son moderadamente aceptables, es esperable que se materialice el peligro, pero pues no es algo que se espere con una inminencia. Las consecuencias también se califican en 4 categorías. En la primera categoría, pues encontramos una consecuencia primera de abajo hacia lo más grave, pues encontramos una leve, unas lesiones o enfermedades que requieren poca incapacidad. Grave se califica con 25, hay lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal. Y muy grave cuando se presentan lesiones o enfermedades graves, irreparables, con incapacidad permanente parcial o incluso llegar a la invalidez. Y mortal o catastrófica, pues se califica con 100, es cuando se presentan muertes o incluso muertes, que es lo que nos esperamos, pero pues hay que dentro de la categoría calificarlos para que esto finalmente nos lleva a un ejercicio de determinar el nivel del riesgo, que también nos da en 4 categorías: 1, 2, 3 y 4. La 1, la más grave, cuando tenemos niveles de consecuencia altos y niveles de probabilidad altos. Y así simultáneamente, pues también podemos llegar a una escala muy baja del riesgo, donde tenemos niveles de consecuencia bajos con nivel de probabilidad bajos. Y esto nos ayuda entonces a priorizar, a categorizar los niveles de riesgo en esas 4 categorías, donde la primera es la crítica, la que tiene una corrección urgente. La corrección urgente normalmente va en parar el proceso, porque es una situación donde hay una probabilidad alta que suceda un evento y la consecuencia es que se presente una fatalidad. Entonces hay que detener el proceso, se califica con el número 1. El 2 también requiere una atención inmediata, corregir y adoptar medidas de control y medidas de control que sean eficaces. El 3, ya hablamos de una mejora posible, conveniente justificar la intervención, mirar costo-beneficio, mirar la rentabilidad. Y el 4, pues mantener las medidas de control existentes, simplemente con vigilancia, con seguimiento, con procesos administrativos, con la capacitación, con las inspecciones, etcétera, y de esta manera se puede mantener la supervisión. El siguiente paso, después de hacer la identificación y la evaluación, está la valoración. La valoración es simplemente dar un juicio sobre el peligro, sobre el riesgo. Dar el juicio. ¿Qué significa dar un juicio? Dar un concepto. El peligro es alto, el peligro es medio, el peligro es bajo. Lo controlo, lo acepto, doy una aceptabilidad. Y esta valoración, ¿de acuerdo a qué la realizo? Pues al cumplimiento de los requisitos legales, a las políticas, objetivos y metas de mi organización, de mi proceso, a los planes que tenga en mi sistema de gestión, a los aspectos operacionales, técnicos y financieros que tenga que considerar, a lo que determine el riesgo aceptable para mi organización, a la opinión de los trabajadores, obviamente, de los contratistas, de los visitantes, y tal vez debía haber empezado
en ese orden. Primero, la opinión de los trabajadores y contratistas, porque yo puedo hacer una valoración y digo, no, tranquilos, todo está controlado. Pero resulta que la opinión de trabajadores y contratistas, que son los usuarios de ese riesgo, dicen, no tan controlado, porque pronto faltó contemplar esta situación, entonces habría que hacer una nueva valoración. Y para eso es muy importante, entonces, contrastar esta evaluación y valoración que se hace con una metodología sistemática, matemática, analizada, con esos tips que dimos al comienzo. Venga, usted dice que esto es bajito, pero es que esto se sigue recalentando, pero es que esto se sigue disparando, pero es que esto se sigue apagando, que esto sigue con mal funcionamiento y así esa valoración haya sido como que bajita, como que no existe una sensación de tranquilidad y de seguridad. Ahí entonces determinamos la aceptabilidad del riesgo. De acuerdo a todos estos elementos y estas consideraciones, si es no aceptable, como la categoría 1 y 2, no aceptable y requiere alguna corrección o intervención inmediata, el 3 y el 4 pues ya son aceptables, pero pues también tienen otra posibilidad de manejo. ¿Ok? Bueno, aquí está por la explicación del riesgo aceptable o no aceptable. Riesgo no aceptable, una aplicación rigurosa de un sistema de gestión con objetivos, metas, indicadores, cronogramas, seguimiento del ciclo PHBA, etcétera. Y el riesgo aceptable, pues el plan de acción, de todas maneras, no quiere decir que como aceptamos el riesgo y como el riesgo quedó aceptable, entonces sencillamente no vamos a intervenir. Bueno, quedan 10 minuticos para terminar. Voy a aprovechar 5 minutos para ir cerrando y los últimos 5 minutos para la evaluación. Y si nos alcanzan a responder unas preguntas, con mucho gusto. ¿Qué sigue? El control. ¿Qué hacemos con los criterios de control? Pues va de acuerdo al número de expuestos para determinar el alcance del control. El control va a ir hacia el análisis de la peor consecuencia. ¿Cuál es la medida de control que se debe aplicar? Y la medida de control se debe aplicar hacia la peor consecuencia. Una exposición a un peligro, un riesgo, un posible accidente, pues tiene una gama de consecuencias que, bueno, hace parte de otro análisis que es un análisis probabilístico de esas consecuencias. Y dentro de ese análisis probabilístico de las consecuencias debemos identificar cuál es la peor consecuencia y sobre esa peor consecuencia intervenir. E igualmente considerar los requisitos legales. ¿Cuáles son esas consideraciones de los requisitos legales? Porque eso nos permite priorizar esas medidas de intervención. Medidas de intervención que tienen que ir alineadas con la jerarquía de los controles establecidos en el decreto 1072. Recuerdan que esa jerarquía de los controles, creo que la hemos mencionado en otros procesos, van desde lo fundamental, que es la eliminación del riesgo, pasando hacia la reducción del riesgo, pasando por los controles de ingeniería administrativa y elementos de protección personal. Que tal vez yo les hacía el comentario en un momento dado que en la práctica es al contrario. En la práctica lo más importante y a lo primero que echamos mano no es eliminar el riesgo, sino al elemento de protección personal, porque si vamos a hacer un permiso de trabajo, lo primero que verificamos es el elemento de protección personal y después el permiso de trabajo, es decir, el elemento de protección personal y el control administrativo. Sin elemento de protección no hay un control, no hay una firma de un permiso de trabajo. Y el permiso de trabajo es esa casi última etapa que es el control administrativo. Entonces, casi que esa pirámide, que es la que estamos viendo aquí, se invierte. Y en la práctica primero hacemos uso de los elementos de protección personal, los controles administrativos, y después empezamos a verificar si existen los demás controles. Por efectividad, esta es la jerarquía de los controles. Por efectividad, esta es la jerarquía de los controles. Hay que buscar la eliminación del riesgo, hay que buscar la sustitución del riesgo y de ahí en adelante, pero por practicidad, así el riesgo esté eliminado. Fíjense que en el tema de trabajo con redes energizadas y con las 5 reglas de oro que buscan como eliminar el riesgo, puesta a tierra, corte visible, etcétera, etcétera, se eliminó el riesgo, sí. A pesar de todo eso, use el elemento de protección personal. A pesar de eso, haga el permiso de trabajo. Entonces, sí, la efectividad va en la eliminación, pero la practicidad, lo que en realidad hay que hacer es elementos de protección personal, controles administrativos y los demás controles a que haya
lugar. Tips para controlar los riesgos. Para poder controlar esos peligros, primero pues se debe crear un ambiente de trabajo seguro y en segundo lugar se debe trabajar de manera segura. Es decir, ¿cómo se crea un ambiente de trabajo seguro? Pues un ambiente de trabajo seguro se crea a través de el control de las condiciones seguras, identificando cuáles son esas condiciones de seguridad y haciendo medidas preventivas sobre las condiciones de seguridad. Y en segundo lugar, se debe trabajar de manera segura. ¿Cómo se trabaja de manera segura? Pues interviniendo los actos inseguros. ¿Cuáles son esos actos inseguros en los que está incurriendo el trabajador y actuando sobre esos actos inseguros? Entonces, se abordan esos dos elementos, condiciones inseguras y actos inseguros, y aún más atrás, determinando cuáles son esos factores del trabajo que me llevan a las condiciones inseguras y esos factores del trabajo que me llevan, esos factores personales que me llevan a que la persona actúe de una manera insegura. Entonces, actos inseguros, reforzamos capacitación, reforzamos motivación, reforzamos los procesos de selección de personal, de formación, de entrenamiento, de capacidades del trabajador. Condiciones inseguras, ¿cómo reforzamos entonces esos factores del trabajo, de la supervisión deficiente, de diseño de los procesos, de los procedimientos? ¿Cómo reforzamos esos factores del trabajo para que no hayan condiciones inseguras? Obviamente, y como lo decíamos ahorita en esa pirámide de los controles, lo mejor es eliminar completamente los peligros, que el peligro no exista, que el trabajo, el entorno, el ambiente de trabajo sea verdaderamente seguro. Pero eso pues también se logra cuando se cumplen normas técnicas, cuando se cumplen normas legales, cuando se cumplen procedimientos y se crea en términos generales pues un entorno seguro. Aún así, pues es difícil determinar qué otras fallas pueden haber, fallas en los materiales, fallas en los equipos, pero todo va enlazado con un control de los factores del trabajo como adquisiciones, como selección, como análisis del entorno, como análisis de seguridad. Entonces, pues, ¿cuál es el mensaje al final? Se deben usar tantas medidas de seguridad como sea posible. Porque es que si una falla, ahí está la otra del respaldo. Una puede proteger otra. Es decir, en realidad esa jerarquía de los controles que veíamos acá no es para escoger una u otra, sino es miremoslo como un portafolio de medidas en el cual podemos hacer un mix de acuerdo a las capacidades de la organización, para obtener mejores resultados. Entonces, es cambiar en ese enfoque de gestión del riesgo hacia un enfoque centrado en el riesgo, sino un enfoque centrado en la organización. ¿Cuáles son las capacidades de la organización para poder lograr ese control de los peligros y riesgos? Y ahí es donde está esos tips y esas notas prácticas para hacer el control. ¿Cómo poder hacer para crear un ambiente de trabajo seguro? Entonces, a manera de conclusión, como para ir concluyendo, cómo crear este ambiente de trabajo seguro, pues un ambiente de trabajo seguro se crea controlando el contacto con voltajes eléctricos, con las corrientes que estos pueden causar, controlar las corrientes eléctricas para que no pasen a través del cuerpo y prevenir las descargas eléctricas en un ambiente de trabajo, reduciendo la posibilidad no solamente de esa transmisión de energía a través del cuerpo, sino de incendios, de quemaduras o de reflejo, trabajo en alturas y una persona que caiga. Entonces, protegerse de voltajes eléctricos y controlar las corrientes eléctricas con el fin de crear un ambiente de trabajo seguro. Bueno, ya creo que nos quedan por ahí unos 3 minuticos. Bueno, antes de eso, unas recomendaciones para ese ambiente de trabajo seguro. Hemos hablado de los conductores y pues hay que decir que todos los conductores, aún aquellos que supuestamente se les ha hecho ese corte visible de corriente,
ese corte o ese bloqueo del paso de la corriente, pues deben ser tratados y asumidos como si tuvieran corriente. Así nosotros mismos hayamos hecho ese corte visible. Deben seguir siendo tratados como si tuvieran corrientes hasta que no se haya hecho ese bloqueo y esa identificación correcta con etiquetas. Igual puede haber algún tipo de recirculación, de energización de algún modo, hay que seguirlo tratando como si tuviera corriente. Hay que verificar que se haya cortado la corriente, hacer ese corte visible de los circuitos antes de comenzar a trabajar, bloquear e identificar con etiquetas, circuitos y las máquinas. Por ahí hay otra presentación de etiquetado y bloqueo. Esto es lo que se conoce como LOTO o como Lockout Tagout o como etiquetado y bloqueo. Poner el candado, bloquear y colocar una etiqueta que indique por qué se hizo, quién lo hizo y que se mantenga esa responsabilidad de ese bloqueo sobre un individuo. Prevenir sobrecargas del cableado usando cables de calibre y tipo correctos y aislar esos componentes eléctricos con corriente para prevenir la exposición a los mismos. Bueno, con esto creo que podemos ir pasando al sondeo final. Wilmer, por favor, tú me puedes ayudar con el sondeo. Claro que sí, ingeniero Patarroyo, muchísimas gracias por tu intervención y la información tan valiosa que nos acabas de brindar. Vamos a pasar entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo final. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿son situaciones que indican presencia de peligros eléctricos? A, disyuntores accionados y fusibles quemados. B, herramientas, cables o conexiones que se recalientan. C, las respuestas A y B son correctas. Les daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, disyuntores accionados y fusibles quemados, un 1% de respuesta. B, herramientas, cables o conexiones que se recalientan, un 6%. C, las respuestas A y B son correctas, un 92% de respuesta. Ingeniero, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? Bueno, muy bien. Me encanta que hayamos podido avanzar y aclarar dudas sobre esta pregunta. Con más participantes que tenemos en este momento, 143 participantes, antes teníamos un poquito menos de 100. Subimos del 83% de acierto al 92% de acierto. Felicitaciones a las personas que indicaron que la respuesta A y B son correctas. Lo mencionamos creo que un par de veces, incluso creo que unas 3 veces durante la presentación. Ese indicador de que hay presencia de peligros eléctricos está tanto en disyuntores y fusibles que se accionan o fusibles que se queman, como herramientas y cables y conexiones que se recalientan. Entonces las respuestas A y B son correctas. Ingeniero, muchas gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta. Nos dice nuestra segunda pregunta, ¿un ambiente seguro se logra cuando? A, se corta la corriente antes de trabajar. B, se trabaja en líneas vivas. C, se trabaja con supervisión. Les daremos 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, se corta la corriente antes de trabajar, un 72% de respuesta. B, se trabaja en líneas vivas, un 8%. C, se trabaja con supervisión, un 20% de respuesta, ingeniero. Bueno, aquí no hubo tanta variación. Pasamos del 70 al 72% en la pregunta, en el numeral A de la pregunta, y bajamos de un 21 a un 20% en la C. Analicemos la situación. Un ambiente seguro se logra cuando habíamos hablado, esto hace parte, si ustedes recuerdan, de esa pirámide de los controles. Y decía que a pesar que en la práctica, pues empezamos con los elementos de protección personal y los permisos de trabajo, la eficacia, si estamos analizando la eficacia de los controles, que es lograr el ambiente seguro, se hace cuando se elimina el riesgo. ¿Y cuándo se elimina el riesgo? Cuando se corta la corriente antes de trabajar.
no puede haber, y pues eso me sorprende un poquito, que haya bajo un 8% que se escoja la respuesta B. Y entonces, si leemos de corrido, un ambiente seguro se logra cuando se trabaja en líneas vivas, pues definitivamente trabajar en líneas vivas no es un ambiente seguro. Entonces, la B está totalmente descartada. ¿Hay un ambiente seguro cuando se corta la corriente antes de trabajar? Sí. ¿Hay un ambiente seguro cuando se trabaja con supervisión? Sí. Pero es un ambiente, se logra mayor seguridad, mayor nivel de seguridad cuando se corta la corriente antes de trabajar. Entonces la respuesta correcta es la A. Se corta la corriente antes de trabajar, así se logra un ambiente seguro. Ingeniero, muchísimas gracias por tu retroalimentación. Vamos a pasar a nuestra tercera y última pregunta. Nos dice nuestra tercera pregunta, una sobrecarga eléctrica se controla A, con el uso de disyuntores, B, con el uso de fusibles, C, las respuestas A y B son correctas. 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, con el uso de disyuntores, un 1% de respuesta. B, con el uso de fusibles, un 1%. C, las respuestas A y B son correctas, un 97% de respuesta, ingeniero. ¿Qué tal nos fue nuestra tercera y última pregunta? Bueno, en esta última pregunta nos fue bastante bien. Subimos del 80% al 98%. Felicitaciones a ese 98%. Las respuestas A y B son correctas. La sobrecarga se identifica pues con el uso de disyuntores y con el uso de fusibles. Se controla con el uso de disyuntores y el uso de fusibles. Bueno, ingeniero Patarroyo, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa de hoy de tu comunidad. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos una excelente tarde. Muchas gracias, Wilmer. Les recuerdo que en la presentación queda la bibliografía donde se tomó esta información, esta acción educativa. Importante que la consulten para que profundicen e igualmente, por favor, visiten Posipedia, www.posipedia.com.co, un repositorio muy completo donde van a encontrar, como lo ven aquí en esta diapositiva, cursos, videos, artículos, cartillas, documentos técnicos, estas presentaciones, guías. Es una, de verdad los invito, comunidad de peligro eléctrico, que visiten esta página y obtengan información que les va a ser muy, muy útil para su labor diaria. De mi parte, muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión y feliz tarde. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente te deseamos una excelente tarde. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en una acción educativa más. Como dijo el ingeniero, los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia si aún no han entrado, conozcan nuestras comunidades de conocimiento y toda la información que tenemos para ustedes. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti, y que tú seas parte de mí.
Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.